Don Esteban se sentó a su mesa, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas descoloridas de su pequeño apartamento. Las paredes estaban adornadas con fotografías polvorientas que retrataban un pasado vibrante, sonrisas de su juventud, fiestas en familia y un amor que un día iluminó sus días. Sin embargo, ahora se sentía como un espectador en su propia vida, observando el mundo pasar por la ventana con la tristeza de quien ya no tiene un papel activo en la escena. Miró hacia la calle concurrida, donde personas apresuradas se movían sin notar al anciano solitario en su rincón. El ruido de los coches, las risas de los niños y los vendedores ambulantes eran un recordatorio constante de que la vida continuaba, indiferente a su presencia. Así es como pasa el tiempo, pensó. Yo me quedo aquí, mientras todo a mi alrededor se transforma. Don Esteban suspiró, llevando la taza de café a sus labios. El líquido amargo parecía resonar con su soledad, y se preguntó si alguna vez podría encontrar a alguien que realmente lo viera. Mientras tanto, en el apartamento de al lado, Carlos, un artista plástico de 30 años, acababa de mudarse con su esposa, Ana. Estaba organizando sus pinturas y pinceles cuando un profundo silencio llamó su atención. ¿Te has dado cuenta de lo tranquilo que está aquí?, preguntó Carlos, mirando a Ana. Parece que el apartamento de al lado está vacío. Ana asintió, mirando pensativa hacia la pared que los separaba. Sí, es extraño. No he visto a nadie por allí desde que llegamos. ¿Crees que deberíamos presentarnos? Carlos reflexionó por un momento y luego una sonrisa apareció en su rostro. ¿Por qué no? Puede ser una buena idea. Sabes, es fácil olvidar que hay otras vidas a nuestro alrededor. Con la determinación de un artista en busca de inspiración, Carlos decidió que iría a visitar a don Esteban. Estaba intrigado con la posibilidad de conocer a alguien que pudiera aportar una nueva perspectiva a su arte. Después de la primera semana de mudanzas, Carlos tocó la puerta del apartamento vecino. La respuesta llegó tras un largo momento de vacilación, y la puerta se abrió lentamente, revelando a un don Esteban de cabellos blancos y ojos que llevaban la sabiduría de los años. «Hola, soy Carlos, tu vecino», dijo, tratando de transmitir una sonrisa cálida. «Solo pasaba para presentarme». Don Esteban miró al joven, sorprendido por la visita inesperada. «Ah, hola, Carlos, ¿no es así?». Su voz era suave, pero había un eco de soledad que no pasó desapercibido. «Yo no esperaba visitas». Carlos notó la vacilación del anciano y decidió no presionar. «Entiendo, solo quería presentarme y, si no te importa, tal vez tomar un café. Conocer a los vecinos es parte de lo que yo llamo vida en la ciudad, ¿no lo crees?». Hubo un silencio momentáneo mientras don Esteban ponderaba la invitación. No estaba acostumbrado a interacciones sociales, y la idea de abrirse a un extraño era intimidante. «¿Café? Sí, ¿por qué no? Hace tiempo que no tengo compañía», respondió con una leve sonrisa vacilante. En el café, mientras los aromas de café fresco y panes calientes llenaban el aire, Carlos intentaba iniciar una conversación. «Entonces, don Esteban, ¿qué solía hacer? ¿Tiene alguna pasión que lo haya acompañado a lo largo de los años?». El anciano miró la taza humeante frente a él, formando una sonrisa melancólica en sus labios. «Solía ser profesor de historia del arte. Era una vida llena de color y belleza, pero el tiempo se llevó muchas cosas». «¿Historia del arte?», exclamó Carlos, con sus ojos brillando de interés. «Eso es fascinante. Yo soy artista, y siempre busco inspiración en historias y recuerdos. Debe tener tantas que contar». Don Esteban dudó, moviendo la cabeza, como si se estuviera defendiendo de un impulso de abrir su corazón. «Tal vez un día comparta algunas de ellas. La vida, bueno, no es tan simple como parece». Carlos percibió la tristeza en las palabras del anciano y sabía que allí había potencial para algo bello. «La vida está llena de matices, don Esteban. A veces encontramos inspiración en las cosas más inesperadas, y así, entre sonrisas tímidas y conversaciones cautelosas, un lazo silencioso comenzó a formarse. Don Esteban, que se había aislado en su soledad, comenzó a sentir que quizás, solo quizás, había una oportunidad de que su historia aún pudiera ser contada y que su vida no estaba tan invisible como pensaba. Ana estaba nerviosa mientras caminaba hacia el apartamento de don Esteban. La puerta estaba entreabierta, y dudó por un momento, recordando las historias que Carlos había contado sobre el anciano solitario. El silencio que flotaba en el aire parecía denso, casi palpable. Con un leve toque, golpeó la puerta. El eco del sonido reverberó por el pasillo. «¿Don Esteban?», llamó, su voz suave tratando de cortar la soledad del lugar. Después de unos instantes, la puerta se abrió lentamente, revelando al anciano con una mirada de sorpresa y una expresión cautelosa. «Sí», respondió,
su voz ronca y temblorosa. «Hola, soy Ana, tu vecina del apartamento de al lado», dijo, forzando una sonrisa, aunque un frío en el estómago la dejaba nerviosa. «Carlos y yo estábamos pensando que podrías unirte a nosotros para un café. Él está comenzando un proyecto artístico y le gustaría conocerte». Don Esteban dudó. La invitación parecía amable, pero su vida había estado marcada por tantos años de aislamiento que la idea de involucrarse con otras personas era aterradora. «Yo, no sé. No quiero incomodar», Ana sonrió, tratando de mostrar que no era una molestia. «De ninguna manera. Nos encantaría tu compañía. Carlos es un artista muy talentoso y realmente le gustaría escuchar tus historias». Finalmente, movido por una curiosidad que no podía entender, don Esteban aceptó. «Está bien. Iré. Solo por un café». Ana se iluminó. «Genial. Vamos». Lo condujo hasta el pequeño café que se encontraba en la esquina de la calle. El ambiente era acogedor, con el aroma del café fresco y la música suave de fondo. Al sentarse, don Esteban miró a su alrededor, un tanto perdido en medio del movimiento y el bullicio a su alrededor. «Entonces, don Esteban», comenzó Ana, tratando de romper el hielo, «Carlos habla mucho de ti. Está muy emocionado con este proyecto de pintura de retratos de ancianos. ¿Crees que podrías estar interesado en ser un modelo?». El anciano la miró, sus ojos entrecerrándose mientras reflexionaba sobre la idea. «¿Modelo? Yo? No soy nada especial, Ana, solo un hombre viejo con muchos recuerdos. Pero eso es exactamente lo que te hace especial. Cada una de tus historias es un tesoro», dijo ella, con sinceridad. «Carlos quiere capturar la esencia de las personas, y tú tienes mucho que ofrecer». Don Esteban suspiró, pensando en cómo la vida lo había moldeado y lo había dejado al margen de la sociedad. Miró a Ana, que tenía un brillo en los ojos. «Yo, no sé. Nunca pensé que alguien quisiera escuchar mis historias. A mí me encantaría escuchar», intervino Carlos, acercándose a la mesa con una sonrisa cálida. «En realidad, me gustaría pintarlo. ¿Te importaría ser mi modelo? Creo que tu historia merece ser contada». El anciano sintió un escalofrío en el estómago. La idea de convertirse en parte de la vida de alguien de nuevo, aunque fuese a través del arte, era intimidante. «Es un honor que pienses así, pero ya no soy lo que solía ser», dijo don Esteban, su voz cargada de nostalgia. «Eres mucho más que eso», respondió Carlos, con un tono serio. «Todos tienen una historia que merece ser contada, y yo quiero que la tuya sea parte de mi trabajo. Vamos a comenzar algo hermoso juntos». El enfoque directo de Carlos hizo que don Esteban se sintiera un poco más a gusto. Miró a los ojos de Carlos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve destello de esperanza. «Está bien, acepto, pero no prometo que mis historias sean interesantes». Carlos sonrió ampliamente. «Las mejores historias son las que vienen del corazón, y estoy seguro de que la tuya es excepcional». Con esta pequeña conversación, un nuevo capítulo en la vida de don Esteban estaba a punto de comenzar. Se dio cuenta de que, incluso en la vejez, aún había espacio para nuevas amistades y la oportunidad de reescribir su historia, y eso lo llenó de una emoción que no sentía desde hacía mucho. Don Esteban estaba sentado frente a la tela en blanco, observando las pinceladas de Carlos, mientras el artista se concentraba en capturar la esencia del anciano. Los colores vibrantes que Carlos elegía hacían que el ambiente pareciera más vivo, pero la tristeza que habitaba en el corazón de don Esteban aún era palpable. Durante las sesiones de pintura, no solo se convertía en un modelo, sino en un contador de historias, y el estudio se transformaba en un espacio donde los recuerdos antiguos podían ser compartidos. «Tienes una historia muy rica, don Esteban», comentó Carlos mientras mezclaba tonos de azul y gris. «¿Por qué no me cuentas sobre algún momento especial en tu vida?». El anciano dudó mirando por la ventana, donde los rayos del sol se filtraban a través de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. Respiró hondo, como si estuviera buscando el valor para abrir su corazón. «Había una mujer llamada Isabel», comenzó con la voz baja y temblorosa. «La conocí cuando tenía 20 años, en una fiesta de primavera. Ella tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Recuerdo cómo sonaba la música y cómo ella bailaba, con una ligereza que parecía flotar». Carlos detuvo su pintura, interesado en la narrativa. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó, animándolo a continuar. Los recuerdos traían una mezcla de alegría y dolor. Don Esteban miró hacia abajo, su mirada perdida en pensamientos lejanos. «Nos enamoramos, pero la vida,
La vida está llena de giros. Isabel tuvo que mudarse a otra ciudad por trabajo. Prometimos encontrarnos, pero nunca tuve el valor de enviar la carta que le escribí. Carlos sintió el peso de la confesión. Deberías haberla enviado. A veces, el valor de amar viene de la vulnerabilidad, dijo, dándose cuenta del dolor que aún habitaba en el corazón de don Esteban. Lo sé, respondió el anciano con un profundo suspiro, pero el miedo siempre me paralizó, y ahora las oportunidades se han ido. Los ojos de Carlos brillaron con una idea. ¿Y si en lugar de quedarte atrapado en el pasado, te permitieras reescribir tu historia? Don Esteban levantó la cabeza, intrigado. ¿Cómo así? Podrías escribir una nueva carta, no para Isabel, sino para tus nuevos amigos, para nosotros, para expresar lo que sientes ahora. El anciano sonrió, conmovido por la propuesta. La idea de escribir algo de nuevo, esta vez sin el peso de la pérdida, parecía liberadora. Nunca pensé en eso, pero ¿realmente crees que eso ayudaría? Carlos asintió con una sonrisa alentadora. Por supuesto, tus historias son valiosas, y tus sentimientos merecen ser compartidos. La conversación fluyó, y don Esteban comenzó a abrirse aún más. Con cada palabra que salía de su boca, un pedazo de su tristeza se disipaba. Habló sobre su pasión por el arte, sobre los sueños que tenía de joven, y sobre cómo se sentía invisible en la sociedad, al igual que muchos otros ancianos. En ese momento, Carlos se convirtió en algo más que un artista, se convirtió en un amigo y un confidente. No eres invisible, don Esteban, tienes una luz única que merece ser vista, dijo Carlos, mientras comenzaba a trabajar en una nueva pincelada. Don Esteban sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en años. Gracias, Carlos. Tu amistad significa más de lo que imaginas. A medida que las sesiones de pintura continuaban, su amistad se profundizaba. En una de las reuniones informales que Ana organizó, don Esteban tuvo la oportunidad de conocer a otras personas que, al igual que él, se sentían invisibles. La conversación se transformó en risas, y las historias de vida se entrelazaron, creando un sentimiento de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Es bueno saber que no estoy solo, dijo don Esteban, mirando a su alrededor, sintiéndose parte de un grupo. La vida de don Esteban comenzaba a llenarse de nuevos colores, y sentía que, aunque su pasado era una parte importante de quién era, el futuro aún tenía mucho que ofrecer. En la pequeña sala comunitaria, iluminada por una luz suave que se filtraba a través de las ventanas polvorientas, don Esteban se sentó en una de las sillas de madera, observando los rostros de los otros ancianos que se reunían a su alrededor. El ambiente estaba repleto de murmullos y risas tímidas, pero él se sentía un poco fuera de lugar, como si aún estuviera tratando de encontrar su sitio allí. Era su primera experiencia en un encuentro como ese, y la sensación de estar rodeado de personas que, al igual que él, llevaban las marcas de la soledad, era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. «¿También te sientes invisible, verdad?», preguntó María, una anciana de cabellos blancos y ojos brillantes, sentándose a su lado. Yo solía sentirme así, hasta que me di cuenta de que la invisibilidad es una elección. Don Esteban se volvió hacia ella, sorprendido por la sinceridad. Nunca pensé en eso. Siempre creí que la vida me había olvidado. Ah, querido, sonrió María. La vida nunca olvida. Somos nosotros quienes nos escondemos. ¿Qué soñabas con ser cuando eras joven? La pregunta lo tomó por sorpresa. Dudó, recordando sus propios sueños desvanecidos. Quería ser pintor. El arte siempre fue mi pasión, pero la vida tiene sus propias exigencias. Miró la mesa, donde había algunas hojas de papel en blanco esparcidas, y la idea de expresar su pasado a través del arte lo intrigó. Los participantes comenzaron a discutir la idea de crear un mural colectivo que reflejara sus experiencias e historias. Un hombre de voz grave, llamado Joaquim, levantó la mano y dijo: «Si todos tenemos algo que decir, ¿por qué no lo hacemos juntos? Un mural que muestre nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras victorias». «Sí», María exclamó animada, «podemos reunir nuestros sueños y recuerdos y transformarlos en arte». Don Esteban, ¿tiene alguna historia que le gustaría compartir? El anciano sintió un frío en el estómago. Nunca había compartido sus memorias de esta manera, pero la idea de un mural lo atraía. Bueno, hace mucho tiempo, amaba a una mujer llamada Clara. Ella siempre decía que la vida es un lienzo en blanco y debemos llenarlo con nuestros colores. Me gustaría homenajearla de alguna forma. Debería hacerlo. Carlos, que se había unido al grupo, apoyó. ¿Qué le parece ser el líder del proyecto, don Esteban? Su historia puede inspirarnos a todos. La propuesta hizo que el corazón de don Esteban se acelerara. ¿Yo? ¿Liderar un proyecto? No sé si soy la persona adecuada. Claro que sí. Ana,
que estaba al lado de Carlos, sonrió animosamente. Tiene una sabiduría que todos necesitamos. Puede guiarnos. Sintiendo que poco a poco se envolvía con la energía del grupo, don Esteban empezó a aceptar la idea. Entonces, hagámoslo juntos. Un mural que cuente nuestras historias. Y si puedo compartir la historia de Clara, tal vez eso me ayude a sentirme menos invisible. Los demás asintieron, y un clima de entusiasmo llenó la sala. Comenzaron a planear, y cada uno fue invitado a traer sus memorias, sus colores y sus historias. María sugirió que cada uno dibujara algo que representara su vida, y así, con marcadores de colores y hojas de papel, comenzaron a esbozar ideas. Siempre he amado el atardecer, dijo Joaquín, mostrando un dibujo de un sol radiante. Es cuando me siento más vivo. Y yo voy a dibujar flores, dijo una mujer mayor con una sonrisa tímida. Flores que representan los sueños que aún cultivo. Don Esteban, ahora involucrado, comenzó a dibujar una flor y un lienzo en blanco, simbolizando su vida y los sueños que aún permanecían. A medida que el grupo avanzaba, se dio cuenta de que cada trazo, cada color, era una forma de conectarse con los demás, de sentirse parte de algo más grande. Con el mural comenzando a cobrar vida, la soledad de don Esteban comenzó a disiparse. Sintió una nueva energía brotando dentro de él, un deseo de compartir más, de abrirse al mundo que lo rodeaba. El arte, que antes le parecía distante, ahora estaba al alcance de sus manos, y estaba listo para pintar no solo su historia, sino también las historias de todos a su alrededor. Carlos estaba sentado en su estudio, rodeado de pinceles y pinturas, pero no podía concentrarse. La imagen de don Esteban y sus historias contenía más profundidad que cualquier lienzo que hubiera pintado. El anciano se había convertido en una figura central en su vida, no solo como modelo para sus pinturas, sino como un amigo que le enseñó a mirar la vida de una manera diferente. La tristeza de don Esteban, que antes lo desconcertaba, ahora se convertía en una fuente de inspiración. Pero, al mismo tiempo, Carlos luchaba contra sus propias inseguridades como artista. ¿Por qué es tan difícil?, murmuró Carlos para sí mismo, mientras miraba el lienzo en blanco frente a él. Pensaba en cómo la sociedad marginaba no solo a los ancianos, sino también a los nuevos talentos. Como él, parece que todos esperan que demuestre mi valor, pero ¿cómo puedo hacerlo si a nadie parece importarle? Ana, al percibir la agitación de su esposo, entró al estudio. «Carlos, ¿estás bien? Te veo tan pensativo», preguntó sentándose a su lado. «Solo estoy pensando en qué hacer con lo que aprendí de don Esteban. Tiene tantas historias, tantas vivencias, y siento que necesito hacer algo que realmente importe», respondió él, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. Ana sonrió, tratando de animarlo. «¿Por qué no pintas retratos de él y de otros ancianos? Puedes capturar su esencia, mostrar al mundo que ellos también tienen voces y historias que merecen ser escuchadas». Carlos frunció el ceño, reflexionando sobre la sugerencia de Ana. «Tienes razón. Podría hacerlo. Quién sabe, tal vez eso ayude a otros a ver la belleza y la sabiduría que vienen con la edad. Voy a hablar con don Esteban». A la mañana siguiente, Carlos decidió visitar a don Esteban. Llamó a la puerta del apartamento del anciano, un misto de ansiedad y emoción palpitando dentro de él. Cuando la puerta se abrió, don Esteban lo recibió con una sonrisa amable, pero con una sombra de tristeza aún presente en sus ojos. «Hola, Carlos, qué bueno verte». «¿Necesitas algo?», preguntó don Esteban, moviéndose para darle espacio al artista. «En realidad, quería discutir una idea que tuve. ¿Puedo entrar?», pidió Carlos, y los dos se acomodaron en la pequeña sala, que estaba repleta de fotografías y recuerdos de un pasado vibrante. «Claro, ¿qué estás pensando?», preguntó don Esteban, inclinándose hacia adelante, interesado. Carlos suspiró, organizando sus pensamientos. «Me gustaría pintar retratos de usted y de otros ancianos, don Esteban. Quiero capturar sus historias y la belleza que tienen. Siento que esto puede ayudar a mostrar al mundo que ustedes tienen mucho que ofrecer, que son mucho más que solo invisibles». Don Esteban guardó silencio por un momento, asimilando las palabras de Carlos. Una leve sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. «Ese es un gesto muy bonito, Carlos. Yo siento que muchos de nosotros, ancianos, somos olvidados. Tener la oportunidad de ser visto de una nueva manera, eso es emocionante». «Entonces, ¿acepta ser mi modelo?», preguntó Carlos, esperanzado. «Sí, claro. Me sentiría honrado», respondió don Esteban, su voz cargada de una emoción que no podía ocultar. En los días siguientes, comenzaron las sesiones de pintura. Carlos y don Esteban se reunían con frecuencia, y en cada encuentro, el anciano abría su corazón, compartiendo historias de su juventud,
de amores perdidos, de sueños no realizados. Carlos escuchaba atentamente, pintando no solo las facciones de don Esteban, sino también la tristeza y la alegría que se entrelazaban en su vida. Nunca pensé que podría ser tan liberador hablar sobre lo que viví, confesó don Esteban en una de sus sesiones. El arte es una forma de conectarse con los demás, ¿no es así? Una manera de dejar una huella en el mundo. Carlos asintió, mientras aplicaba una nueva capa de pintura en el cuadro. Exactamente. Cada pincelada es una parte de usted, una parte de su historia. Quiero que el mundo vea eso. Con el paso del tiempo, Carlos se dio cuenta de que su propia lucha como artista estaba transformándose. En lugar de sentirse invisible, encontró motivación en las historias de don Esteban y en su determinación por revivir su voz. Decidió que esta serie de retratos no sería solo una exploración de la vida de los ancianos, sino una celebración de todo lo que ellos representaban. Estoy tan emocionado con lo que estamos creando juntos, don Esteban. Siento que estamos a punto de hacer algo increíble, dijo Carlos, lleno de entusiasmo. Yo también, joven, y recuerda, cada historia que contamos es una conexión que hacemos con el mundo. Nunca subestimes el poder del arte, respondió don Esteban, con los ojos brillando con un nuevo propósito. Así, mientras Carlos trabajaba en sus retratos, una nueva luz comenzó a brillar en la vida de ambos, uniéndolos en una jornada que trascendía el arte y se convertía en un testimonio de la belleza de la amistad y la resiliencia humana. Don Esteban observaba la actividad en el vecindario a través de la ventana, con la vista fija en los colores vibrantes del mural que empezaba a tomar forma en la pared del edificio. El olor a pintura fresca y las risas de los jóvenes artistas traían una energía nueva a su mundo, un soplo de vida que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si, por primera vez en años, realmente estuviera viendo y siendo visto. Esa mañana soleada, Carlos llegó emocionado. Don Esteban, no lo vas a creer. Ese grupo de jóvenes que conocimos en la reunión quiere aprender a pintar y pensé que tú podrías ayudarnos a guiarlos. Tienes mucha experiencia y una visión única, exclamó Carlos, con los ojos brillando de entusiasmo. El anciano dudó un poco, pero la idea de compartir su conocimiento y sus historias de vida era tentadora. ¿Realmente crees que estarían interesados en escuchar lo que tengo que decir?, preguntó, la inseguridad haciendo que su voz vacilara. Claro, tienes tanto que enseñar, respondió Carlos, animándolo, y, más importante aún, puedes inspirarlos. Ellos necesitan a alguien que ya ha vivido, que pueda mostrarles la belleza de las historias no contadas. Don Esteban miró a Carlos y, en el fondo de su corazón, sintió una chispa de esperanza encenderse. Está bien, lo intentaré, pero Carlos, no sé si soy un buen maestro, admitió, formando una sonrisa tímida en sus labios. Vas a ser genial, solo sé tú mismo. Vamos, la clase los está esperando, respondió Carlos, ya tirando de don Esteban para salir del apartamento. El camino hacia el lugar donde los jóvenes se reunían estaba lleno de nerviosismo y expectativa. Al llegar, un grupo de 10 jóvenes los aguardaba con pinceles y lienzos. El murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire. María, la anciana que don Esteban conociera en la reunión, también estaba allí, sonriéndole. Estoy tan feliz de que viniste, don Esteban. Todos estamos ansiosos por aprender de ti, dijo ella, su voz rebosante de entusiasmo. Sí, ven, maestro, bromeó uno de los jóvenes, provocando risas entre los demás. Estamos listos para absorber toda tu sabiduría. Don Esteban sintió su corazón calentar con el afecto y la energía de esas personas. Se posicionó frente a ellos, un poco nervioso pero decidido. Bueno, no soy exactamente un maestro, solo soy un hombre que ha pasado por muchas cosas, pero si están listos, compartiré algunas historias y pintaremos juntos. La sala quedó en silencio, todos atentos, y así, don Esteban comenzó a contar sobre su juventud, sobre amores perdidos, sobre los colores de la vida que se desvanecen con el tiempo. Hablaba sobre la belleza de lo cotidiano y cómo cada uno tenía una historia que contar. A medida que hablaba, veía los ojos de los jóvenes iluminarse. Carlos, observando todo con una sonrisa, se dio cuenta de que la conexión entre don Esteban y los jóvenes era mágica. La sala se llenó de risas y preguntas, mientras el anciano enseñaba técnicas de pintura y compartía sus secretos. Y recuerden, dijo don Esteban con un brillo en los ojos, el arte no es solo sobre lo que ves, sino sobre lo que sientes. Cada pincelada cuenta una parte de tu historia. Después de algunas semanas de encuentros regulares, don Esteban se convirtió en una figura central en la vida de esos jóvenes. No solo les enseñó sobre pintura,
sino también sobre la vida. Los jóvenes lo escuchaban atentamente y él, a su vez, escuchaba sus esperanzas e inseguridades, creando un espacio seguro y acogedor. Don Esteban, eres increíble. Nunca pensé que pudiera sentirme tan libre para pintar, comentó una joven llamada Sofía, mientras mezclaba los colores en su paleta. Eso es lo que hace el arte, querida. Nos libera y nos conecta, respondió don Esteban, su corazón rebosante de alegría al ver la transformación de los jóvenes. Los encuentros se convirtieron en una celebración de la vida y la creatividad. Don Esteban se sentía rejuvenecido, como si hubiera reencontrado una parte de sí mismo que estaba perdida. La amistad con Carlos se fortalecía en cada sesión, y juntos soñaban con lo que el futuro podría traer, no solo para ellos, sino para toda la comunidad que ahora comenzaba a unirse en torno al arte y la amistad. Vamos a planear una exposición, sugirió Carlos un día, mientras limpiaba los pinceles. Debemos mostrarle al mundo lo que hemos creado juntos. El arte de ustedes es hermoso y merece ser visto. Don Esteban sonrió, sus ojos brillando. Una exposición, eso sería maravilloso, pero más importante, es una oportunidad de mostrar que todos tienen algo que ofrecer, que nadie debe sentirse invisible, y así, con un nuevo propósito y un corazón lleno de esperanza, don Esteban y Carlos comenzaron a trabajar juntos para hacer de esa idea una realidad, uniendo a la comunidad a través del arte y las historias que todos llevaban dentro. Don Esteban se encontraba en su pequeño apartamento, rodeado de un cúmulo de recuerdos y soledad. Sentado a la mesa, miró la caja polvorienta que guardaba una colección de cartas antiguas. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando los papeles amarillentos que contenían palabras no dichas, sentimientos reprimidos. La mano temblorosa del anciano alcanzó la caja, y al abrirla, un suave perfume de memorias perdidas lo envolvió como un abrazo distante. Entre las cartas, una se destacó. Era una carta de amor que nunca tuvo el valor de enviar. El papel estaba un poco arrugado, pero las palabras aún parecían vibrar con la pasión de un joven que soñaba con un futuro al lado de su amada. Don Esteban se sintió abrumado por un torbellino de emociones. ¿Por qué no la envié?, pensó para sí mismo, las memorias de su juventud inundando su mente. En ese momento, Carlos y Ana, sus nuevos amigos, llamaron a la puerta. Dudó, pero su presencia era un alivio en medio de su soledad. Al abrir la puerta, la expresión de don Esteban se iluminó al verlos. «Hola, vecino, te hemos estado extrañando», dijo Ana con una cálida sonrisa. «Ah, hola chicos. Pasen, por favor», respondió don Esteban, intentando ocultar la confusión que sentía. Se acomodaron en la pequeña sala, y pronto la conversación fluyó, llena de risas e historias. Sin embargo, un peso aún permanecía en el pecho del anciano, algo que sentía la necesidad de compartir. Mientras conversaban sobre la vida y nuevas experiencias, don Esteban no pudo evitar que sus ojos vagaran de nuevo hacia la caja de cartas. Carlos, al notar el cambio en la expresión de su amigo, preguntó: «¿Qué te sucede, don Esteban? Te ves distante». El anciano suspiró profundamente, un sonido que parecía cargar toda su historia. «Es solo una carta antigua que encontré, una carta que nunca envié». Ana se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Una carta de amor? Deberías leerla para nosotros. Puede ser liberador». Don Esteban dudó. «No sé si es una buena idea. Las palabras contenidas en ella pertenecen a un pasado que ya no existe. Pero debes recordar que tus historias son importantes, don Esteban», dijo Carlos, animándolo. «Te han moldeado en quien eres hoy. Queremos escuchar». Con un leve temblor en la voz, don Esteban finalmente decidió ceder. Tomó la carta, sus dedos acariciando la superficie del papel, como si estuviera tocando su propia alma. «Está bien, la leeré», dijo, bajando la voz, «pero no me juzguen». Se aclaró la garganta y comenzó a leer las palabras que había escrito hace muchos años. «Querida Sofía, hay días en que el mundo parece tan vacío sin ti a mi lado». Mientras leía, la sala se llenó de un silencio reverente. Carlos y Ana escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra, cada emoción que transparecía de la letra temblorosa de don Esteban. El anciano continuó: «Te extraño todos los días. El amor que siento por ti nunca ha disminuido, incluso con el paso del tiempo». Al terminar la lectura, don Esteban estaba visiblemente emocionado. «Nunca envié esta carta. Siempre creí que sería demasiado tarde», confesó, con la voz entrecortada. «Pero al leer esto ahora, me doy cuenta de que aún llevo ese amor dentro de mí». Ana, conmovida por la vulnerabilidad de don Esteban, tomó su mano. «Nunca es tarde para expresar lo que sentimos. Debes mostrar tus sentimientos, incluso si es a nosotros, tus amigos». Carlos, con una mirada comprensiva,
añadió. ¿Y si escribieras una nueva carta? Una que exprese todo lo que sientes ahora, por todos nosotros que te queremos bien. Don Esteban miró a los dos. Una sonrisa tímida surgió en sus labios. ¿Una nueva carta? Nunca pensé en eso. Podría ser algo bonito, ¿no? Exactamente, exclamó Ana, animada. Habla sobre la amistad que has creado, los recuerdos que estás construyendo ahora. Comparte todo esto. Sintiendo una carga más ligera e inspirado, don Esteban asintió lentamente. Quizás debería, por ustedes, haría eso. La vida aún tiene muchas historias que contar. La noche de la exposición finalmente llegó, y el pequeño salón de la comunidad estaba iluminado por luces cálidas que danzaban sobre las paredes adornadas con el mural colectivo y los retratos que Carlos había pintado. El olor de café fresco y dulces caseros impregnaba el aire, mientras un grupo animado de vecinos y amigos conversaba en medio del bullicio. Don Esteban, ahora con un semblante radiante, observaba todo con un brillo en los ojos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alegría. «Mira esto, Esteban, mira cuánta gente vino», exclamó Carlos, su rostro iluminado de entusiasmo. Ajustó la corbata, un gesto que revelaba su ansiedad. «Nunca imaginé que tendríamos tanto apoyo». Don Esteban sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de los años. «Tú fuiste la fuerza detrás de todo esto, Carlos. Sin ti, aún estaría en mi apartamento, invisible. Es gratificante ver tantos rostros felices aquí». Ana, que estaba al lado de ellos, intervino con una risa ligera. «No puedes olvidar que tú también eres parte de esta historia, don Esteban. Tu valentía para abrirte y compartir tus recuerdos inspiró a todos nosotros». El anciano miró hacia la pared donde el mural pulsaba con colores vibrantes, cada pincelada contando una historia de dolor, amor y esperanza. Se acercó a la obra, tocando la superficie de la pintura de María, una mujer que, al igual que él, había perdido mucho a lo largo de la vida. María siempre fue una soñadora. La admiré desde el día en que la conocí. Es impresionante cómo los recuerdos pueden convertirse en arte. ¿No es así? Carlos apareció al lado de don Esteban, observando el mural con una mirada crítica y satisfecha. «Sí, y ahora es tu turno de brillar, Esteban. El mundo necesita escuchar tus historias». Mientras tanto, la sala comenzaba a llenarse, y el murmullo aumentaba. Vecinos, amigos e incluso algunos curiosos de la comunidad se reunieron en torno a las obras, admirando cada detalle. La energía era contagiosa, y don Esteban se sentía cada vez más a gusto en esa nueva realidad, donde ya no era un espectador, sino un protagonista. «Don Esteban», una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era María, que se acercaba con una sonrisa cálida. «Te ves deslumbrante esta noche. El mural es una verdadera obra maestra. Gracias, María. ¿Y tú? Tu historia fue contada de una manera que nunca podría imaginar. Es un honor ver todo esto desarrollarse», respondió don Esteban, su corazón calentado por la conexión recién formada. En ese momento, un periodista local se acercó, cámara en mano. «Don Esteban, ¿puedo hacer algunas preguntas para un artículo? Estoy realmente impresionado con lo que han creado aquí. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir?» El mensaje. Bueno, diría que nunca es tarde para redescubrir la vida. Cada uno de nosotros lleva una historia, y es fundamental que recordemos que somos vistos y escuchados. Nadie debe sentirse invisible», respondió el anciano, sintiéndose revitalizado por compartir su sabiduría. Carlos, que estaba escuchando desde el fondo, no pudo evitar sonreír. «¿Y tú, Esteban? Eres la prueba viviente de que el arte puede unir generaciones y transformar vidas». El periodista continuó haciendo preguntas, y don Esteban se vio envuelto en la conversación, compartiendo más sobre sus recuerdos y el impacto que la amistad con Carlos y Ana tuvo en su vida. A su alrededor, el ambiente se volvía cada vez más vibrante, con personas moviéndose, riendo y comentando sobre las obras. Cuando la noche avanzó y las luces brillaron aún más intensamente, don Esteban sintió una ola de gratitud. Se volvió hacia Carlos y Ana, que estaban de la mano, observando la interacción de la comunidad. «Nunca pensé que podría sentir esto nuevamente, la alegría de estar entre amigos, de compartir algo tan especial. Gracias, mis jóvenes amigos. No tienes que agradecernos, Esteban. Nosotros también hemos aprendido tanto de ti. Nos enseñaste a ver la belleza en las historias que a menudo ignoramos», respondió Carlos, con un brillo en los ojos. La noche continuó, y las emociones se intensificaron a medida que el público respondía cálidamente al mural y a los retratos. Con cada elogio, don Esteban sentía que la soledad que tanto lo había acompañado se disolvía, dando lugar a un nuevo sentimiento de pertenencia. Y así,
En la noche que celebraba las historias, se sentía verdaderamente visto. Las paredes estaban adornadas con las obras de Carlos, retratos que capturaban la esencia de cada anciano que se había unido al proyecto, y el mural colectivo que, como un arcoíris de memorias y emociones, ofrecía un testimonio de la vida y la lucha contra la soledad. Don Esteban, ahora rodeado de nuevos amigos y admiradores, se sentía más vivo que nunca. El calor de la comunidad lo envolvía como un abrazo acogedor. Mientras circulaba por la sala, un joven crítico de arte, conocido por su mirada afilada y opiniones influyentes, se acercó a Carlos. El artista estaba nervioso, observando al hombre de traje bien ajustado con un bloc de notas en la mano. «¿Eres Carlos, verdad?», preguntó el crítico, con una sonrisa enigmática. «Sí, soy yo», respondió Carlos, sintiendo que su corazón se aceleraba. Nunca había imaginado que este momento llegaría. «Tu trabajo es excepcional. La profundidad emocional que has logrado capturar en cada retrato es algo raro. Estoy impresionado», dijo el crítico, mientras examinaba una de las obras más impactantes. «Podrías estar en un nivel mucho más alto. De hecho, quiero discutir la posibilidad de una exposición individual para ti». Carlos sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Una oportunidad como esta podría cambiar su vida. Era el sueño de todo artista. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. «Esto es increíble, pero no sé si estoy listo», respondió, con la voz temblando ligeramente. «No quiero dejar a todos atrás, especialmente a don Esteban y Ana. Ellos se han vuelto tan importantes para mí». El crítico notó la vacilación de Carlos e insistió. «Pero debes pensar en tu carrera. Es tu oportunidad de brillar. Y quién sabe, podrías llevar a don Esteban y a Ana contigo. No tienes que elegir entre ellos y tu sueño». Carlos miró a su alrededor, observando a don Esteban riendo con otros ancianos, compartiendo historias y memorias. El anciano se había convertido en una figura central en su vida, y la idea de dejarlo atrás era angustiante. Podía sentir la conexión que había formado con cada uno de ellos, especialmente con don Esteban, que se había convertido en un mentor inesperado. «¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo esta conexión?», murmuró, más para sí mismo que para el crítico. «¿Y si no lo intentas?», contestó el crítico, con una mirada que mezclaba comprensión y determinación. «A veces es necesario arriesgarse para alcanzar lo extraordinario. La vida está hecha de elecciones, Carlos. Puedes tener la oportunidad de cambiar no solo tu vida, sino la de muchos otros». En ese momento, don Esteban se acercó, notando la conversación. Con una sonrisa cálida intervino. «¿Qué está pasando aquí, jóvenes artistas?». Su presencia era un bálsamo para la ansiedad de Carlos. «Carlos recibió una gran propuesta», respondió el crítico, mientras miraba a don Esteban. «Tiene la oportunidad de brillar, pero duda». Don Esteban miró a los ojos de Carlos, la sabiduría de sus años reflejada en su mirada. «Mi joven, entiendo el miedo de alejarse de quienes amamos, pero lo que debes recordar es que la vida es una serie de comienzos y finales. A veces, dejar algo atrás es el primer paso para crear algo nuevo. Debes seguir tu corazón». Las palabras de don Esteban penetraron profundamente en Carlos. «Pero, ¿y ustedes? ¿Y esta comunidad?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Estamos aquí, Carlos. Siempre estaremos», declaró don Esteban con firmeza. «Estoy agradecido por cada momento que pasé contigo, pero no puedo impedirte que sigas tu camino. Lo que hagas puede inspirar a otros, así como tú me has inspirado a mí. Ten valor, amigo mío. A veces, necesitamos dejar nuestros miedos atrás para encontrarnos verdaderamente». Carlos sintió su corazón calentar con el apoyo incondicional de don Esteban. Sabía que el anciano tenía razón. Con un profundo suspiro, miró al crítico. «Quiero hacer esto. Quiero seguir mi sueño», dijo, la determinación creciendo dentro de él. «Genial», exclamó el crítico, sonriendo. «Entonces hablemos sobre los detalles. El mundo necesita conocer tu talento». A medida que Carlos se alejaba, sintiendo la adrenalina de la decisión, miró a don Esteban, que ahora estaba rodeado de nuevos amigos, todos riendo y compartiendo historias. Carlos sabía que, independientemente de lo que sucediera, la conexión que había formado con ellos era inquebrantable. Estaba listo para brillar, con la certeza de que nunca estaría solo en esta jornada. Durante la exposición, la atmósfera estaba cargada de expectativa y emoción. Las paredes del pequeño espacio cultural estaban adornadas con el mural vibrante, que contaba la historia de vidas entrelazadas y experiencias compartidas. Don Esteban, ahora rodeado de amigos y admiradores, no podía ocultar la sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Se sentía vivo, parte de algo más grande,
algo que pensaba haber perdido para siempre. Mientras Carlos conversaba con un grupo animado de jóvenes admiradores, una de ellas, una artista llamada Mariana, levantó la mano para llamar la atención de todos. Chicos, ¿sabían que Don Esteban es, de hecho, un artista renombrado? No es solo un anciano solitario, sino un verdadero ícono en nuestra comunidad. El murmullo comenzó a extenderse rápidamente entre los presentes, y la curiosidad tomó el ambiente. Don Esteban, que estaba a unos pasos de distancia, se detuvo abruptamente. No esperaba que su pasado saliera a la luz de esa manera. El calor subió a su rostro, y se sintió vulnerable ante la revelación. «Mariana, por favor, no», murmuró, su voz casi perdida en la agitación a su alrededor. Carlos, notando la tensión en el aire, rápidamente se acercó a Don Esteban. «No necesitas esconderte, Esteban. Tu arte, tus historias, todo eso merece ser celebrado. Estas personas están aquí porque se preocupan por ti». Miró a los ojos del anciano, que reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. El susurro de la multitud creció a medida que más personas se acercaban, intrigadas por la historia que estaba a punto de ser revelada. «Don Esteban, ¿es verdad?», preguntó un señor de cabello blanco, su voz cargada de emoción. «¿Eres ese artista que desapareció? ¿Qué pasó contigo?». El anciano respiró hondo, el peso de su historia comenzando a emerger de su corazón. Miró a Carlos, que le hizo un gesto alentador, y finalmente decidió abrir su corazón. «Sí, fui un artista, hace muchos años, pero la vida me llevó por caminos oscuros. Una tragedia me hizo alejarme del arte, de la ciudad y hasta de mí mismo». «¿Tragedia?», preguntó Ana, ahora al lado de Carlos, con preocupación en la mirada. «¿Qué sucedió?». Don Esteban dudó, pero sintió la fuerza de la amistad que lo rodeaba, la necesidad de ser honesto. «Perdí a mi esposa en un accidente. Ella era mi musa, mi luz. No pude pintar ni una sola tela después de eso. Me fui escondiendo, volviéndome invisible, hasta que no supe más cómo regresar». La multitud escuchó en silencio, la empatía llenando el aire. Era un momento de conexión profunda, donde las penas y alegrías se entrelazaban. «Pero ahora estás aquí», dijo Mariana con voz suave. «Te has reencontrado con el arte, con la vida. Eso es lo que importa». «Sí», interrumpió Carlos, levantando un retrato de Don Esteban que había pintado. «Esta pintura representa no solo la tristeza que llevabas, sino la belleza que aún existe en ti. Eres una inspiración para todos nosotros». La emoción invadió a Don Esteban, quien sintió lágrimas recorrer su rostro. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Nunca pensé que podría volver a sentir esto. El arte es mi alma, y la dejé escapar por tanto tiempo». Fue en ese momento que la verdadera transformación ocurrió. La comunidad se unió en torno a Don Esteban, celebrando no solo su pasado, sino también la nueva vida que había encontrado. «Hagamos una nueva exposición, con tus obras y las historias de todos nosotros», sugirió Ana, llena de entusiasmo. «Juntos, podemos mostrarle al mundo que cada historia, cada vida, tiene valor». Don Esteban miró a su alrededor y vio no solo rostros conocidos, sino una nueva familia que se había formado. «Sí, reescribamos nuestras historias juntos», afirmó con una sonrisa radiante. «Nunca es tarde para comenzar de nuevo». Aplaudido y rodeado de amor, Don Esteban finalmente aceptó su pasado. Sabía que, aunque el dolor nunca desapareciera por completo, la nueva conexión que había formado con sus amigos y el arte podría ayudarle a seguir adelante. Y así en ese día, no solo Don Esteban renació, sino toda la comunidad, unida por la belleza de las historias que ahora podían ser contadas y celebradas,